Viernes 28 de julio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no le entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre el terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no deja de echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa al que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, le entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra de Dios es aparente débil y volátil, ¿verdad? Voz que se pronuncia y puede pasar desapercibida. Sin embargo, es la fuerza de Dios, la semilla del reino, la única capaz de dar vida, esa vida que todos de alguna manera buscamos, esa vida que es algo más simplemente que respirar, que comer, vida en plenitud. Basta con pedirla con mucha fe y confiar en que la palabra nos llevará donde deseamos andar. Tus palabras, Señor, son palabras de vida eterna. La palabra de Dios da vida, pero es importante escuchar la palabra y entenderla para poder dar fruto. ¿Nos esforzamos en escuchar la palabra de Dios? Hay gente que sistemáticamente todo lo que sea de cosas de Dios, de religión, se cierran los sentidos. Cierran los sentidos. Pueden escuchar de cualquier tema, cualquier tipo de música, pero todo lo que suene a música religiosa, todo lo que suene a la palabra de Dios, como que la gente se resiste. Entonces, por eso podríamos decir, hay que afinar nuestros sentidos para poder escuchar la palabra de Dios, para poder entenderla y pues vivirla, ¿verdad? Dar frutos. Entonces, qué sé yo, una persona que tiene desarrollado el sentido de, pues sé yo, ser admirador de arte, ¿no? Qué sé yo, cuando alguien ve alguna pintura de Van Gogh, los girasoles, pues eso, puede estar horas y horas frente a esa pintura de Van Gogh y estar admirando, deleitándose, ¿verdad? Cuando alguien tiene, qué sé yo, oído para la música clásica, que le gusta la música clásica, pues puede estar escuchando música clásica, ¿verdad? Qué sé yo, los conciertos de Brandenburgo, las 4 estaciones de Vivaldi, etcétera. Puede estar deleitándose horas con esa obra de arte. Entonces, pero hay que despertar ese sentido, ¿verdad? Hay que educarlo. Hay que educar nuestros sentidos para poder admirar, decíamos, bien sea en la pintura, en la música, en la arquitectura, pues hay que tratar de entender, ¿verdad? Por ejemplo, para distinguir entre un estilo, qué sé yo, clásico, neoclásico, barroco, romano, en fin, los diferentes estilos en la arquitectura, pues eso deleita el conocer, el entender. Entonces, así también para las cosas de Dios. Yo me esfuerzo en entender la palabra de Dios. Hoy, pues mucha gente
pues toma cursos de todo, ¿verdad? Saben de todo. Yo busco algún curso, por ejemplo, para entender la Biblia. Me esfuerzo. Aquí en la parroquia, por cierto, ya van a empezar unos cursos de la Biblia. Pues es bueno que nosotros nos demos tiempo para entender la Biblia. Y eso nos va a llevar a entender mejor nuestra iglesia. Y dicen, ¿verdad? Nadie ama lo que no conoce. Para poder amar nuestra iglesia y para poder defenderla cuando sea necesario. Entonces, hermanos, amar nuestra fe, entender la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, entenderla para poder vivirla y dar esos frutos que espera de nosotros. Pues dicen, ¿verdad? Nadie ama lo que no conoce. Ojalá que afinemos nuestros sentidos, en abrir nuestros sentidos a todo aquello que nos hable de Dios. Decía San Jerónimo, desconocer la Biblia es desconocer a Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a afinar nuestros sentidos, para que los abramos a todo aquello que nos acerca a Dios, que nos habla de Dios, y alejarnos de todo aquello que nos aleja de Dios. Les deseo que tengan un feliz día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.